Zacatepec, perdón, del INIFAP en el estado de Morelos. Y además es nada más y nada menos que el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Fitotecnia. Entonces, muchas gracias, Edwin, por el espacio, muchas gracias por la moderación. Un gusto compartir esta primera sesión contigo. Te paso la voz. Muchas gracias, doctor, Francisco. Pues bueno, bienvenidos al primer, seminario que tendremos como Sociedad Mexicana de Fitogenética. Recordemos, que aparte de las ventajas que les mencionó el doctor, Javier Verduzco, pues bueno, este año también tendremos nuestro Congreso Nacional, el cual pues están invitados. Estamos todavía recibiendo aquellas invitaciones que se quieran anotar en la convocatoria que está en la página oficial, la cual la tenemos todavía abiertas hasta el 31 de este mes. Y bueno, el doctor Verduzco es profesor investigador adscrito a la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable en el Tecnológico Nacional de México, en el campus Zamora, en Michoacán. Y bueno, que actualmente es nuestro vocal de enseñanza en la SOMEFI y que este año estará como coordinador de los seminarios virtuales para la SOMEFI, ¿no? Es un gusto tenerte aquí, Tocayo, acompañándonos en esta primera sesión que tendremos en este año. Como bien saben, hemos tenido a bien organizarnos con los compañeros estos seminarios virtuales en el 2026. Si alguien está interesado y en tomar algún tema de los que podamos tener en estos espacios, con mucho gusto, pueden escribirnos a nuestros correos, a la página oficial y podemos tener algún espacio para algún tema que estén interesados en poder darnos aquí en este seminario virtual, ¿no? Este año, como bien les mencioné, también tendremos, aparte de nuestro Congreso Nacional y el Onceavo Internacional de Fitogenética, pues bueno, esperemos tener varias sedes que siempre se han tenido y que podamos tener la posibilidad de poder hacer la mejor opción para nuestro Congreso Nacional que cada 2 años se realiza, ¿no? Te cedo la palabra, doctor Javier. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, recalcar la invitación a sumarse como miembros de la SOMEFI, recordando las ventajas que se mencionaban hace un ratito en términos de suscripciones, en términos de descuentos en la asistencia a los eventos organizados por la SOMEFI, en las revistas, etcétera, etcétera. Y bueno, para quienes nos acompañen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, recordar que el registro de su asistencia es importante, ¿sí? Por ahí el 80% que hoy comenzamos con el 80% de asistencias a los seminarios cada 15 días, por ahí al final del ciclo son acreedores a una constancia por su presencia, agradecerles por eso. Y bueno, recordar también que las preguntas, los comentarios hacia la participante podrán ser enviados a través del chat, tanto de YouTube como Facebook. Entonces, para quienes nos siguen por ahí, atentos por ahí para su registro y para el planteamiento de las preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Te cedo la palabra, doctor Redwin. Muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy tendremos, para bien presentar, a la doctora Sandra Guadalupe González Rodríguez, con el tema resistencia vegetal, y ácaros, adaptaciones y supresión de mecanismos de resistencia. Creo que el CV lo tiene por ahí el tocayo para que nos pueda de favor leerlo. Gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, con gusto. Me permito leer el CBU corto de la doctora Sandra Guadalupe González Domínguez. Ella es egresada de la carrera de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto
fitosanidad del Colegio de Posgraduados con orientación en etmología y acarología. Ha sido investigadora asociada en el proceso de elaboración de análisis de riesgos de plagas para productos y subproductos vegetales, de importación y exportación del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario, ¿sí? Fue profesora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, en Michoacán, colaboradora en proyectos, cursos y diplomados del Colegio de Posgraduados, el Sistema Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad. Damos el inicio mejor a la doctora Sandra, este, con el tema y continuamos. Ok, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la SOMEFI, a los doctores Javier Barrios y Javier Verduzco por la invitación. Pues bueno, hoy vamos a hablar de los ácaros. Definitivamente, en cuestiones de agricultura representan un reto actualmente, pero vamos a tratar de verlos desde la perspectiva que trae su sociedad. Y bueno, gracias. Comienzo. De forma general, los ácaros son artrópodos, son animales que pertenecen al grupo de los arácnidos, a grandes rasgos. De la subclase Acari nos vamos a ir rápidamente porque es un tema muy amplio. Se caracterizan a diferencia de los insectos, porque los insectos tienen morfológicamente tres grandes regiones, cabeza, tórax y abdomen. En los ácaros nosotros nada más vamos a tener dos grandes regiones. Son natosoma y diosoma, etcétera, ¿no? Son caracteres morfológicos que para cuestiones de identificación van a ser muy importantes. Pero ¿qué los diferencia en comparación con otros artrópodos? Bueno, son animales quelicerados que tienen estructuras sensoriales en, en la región del natosoma, algo que podríamos tomar como una homología con la cabeza de los insectos. A diferencia de los insectos que tienen tres pares de patas, los ácaros van a tener cuatro pares de patas, a grosso modo, características morfológicas. Se dice que en el mundo hay más de 1.000 especies no descritas que pertenecen 1.000 especies, más de 1.000 especies no descritas, de ellas aproximadamente 350 son de importancia eh, económica, agronómica y pertenecen a 140 familias de cultivos. Los ácaros, como otros artrópodos, como los insectos, algunos insectos, tienen un aparato bucal que se caracteriza por ser, en el caso de los fitófagos, a través de un sistema de estiletes que va a penetrar a la hoja, que va a causar un daño, pero bueno, son generalidades de los ácaros fitófagos. En el mundo están descritas aproximadamente 40.000 especies. Estas 40.000 especies se ubican en diferentes tipos de ecosistemas, desde los ácaros oribátidos, que se encuentran principalmente en el suelo y que tienen una función ecológica importante, son ácaros bioindicadores y también descomponedores de la materia. Tenemos ácaros acuáticos, estos vamos a tenerlos en los mares, en los sistemas dulceacuícolas, vamos a tener también una gran diversidad de ácaros. También hay ácaros en los mamíferos. Particularmente esta foto corresponde a un ácaro que todos los seres humanos tenemos en la piel de la familia, o es un ácaro conocido como Demodex, lo tenemos y sale principalmente en las noches. Tenemos a los ácaros fitófagos, a los ácaros depredadores, tenemos también ácaros que causan daños en el sector agropecuario, en el sector pecuario particularmente, como son las garrapatas. Y bueno, tenemos una diversidad de formas. Esta diversidad de formas les confiere características propias para su sobrevivencia, evolución,
Se dice más o menos que los ácaros datan desde hace más de 450 millones de años, entonces podemos imaginar la cantidad de procesos que han sufrido para llegar a colonizar diferentes regiones del mundo. Tenemos ácaros en el subsuelo, subterráneos, marinos, asociados al tejido cutáneo, fitófagos, ectoparásitos de vertebrados. Y bueno, a grosso modo, para ir haciendo la divergencia en el tenor en el que va a versar esta plática, nosotros tenemos ácaros depredadores o ácaros que se alimentan de otros animales y ácaros fitófagos. Vamos a tener estas dos vistas desde nuestra subclase Acaria, hablando en cuestiones taxonómicas. Los parasitiformes o los depredadores pertenecen al grupo de los Mesostigmata y tenemos al superorden Acariforme, los trombidiformes, aquí es donde nosotros vamos a tener a los ácaros fitófagos. Y bueno, todos estos poseen el ancestro común, donde nosotros vamos a tener hábitos de alimentación desde la fitofagia hasta la predación. Una de las características que les ha conferido el éxito a los ácaros es el tipo de reproducción. Tenemos dos tipos de reproducción, tanto sexual como partenogenética. Esta última implicada dentro de las grandes características de las principales plagas de ácaros, los comportamientos, las interacciones que llegan a tener con las plantas y con otros organismos. Y bueno, son de hábitats cosmopolitas. Como ya lo había mencionado en el inicio, se pueden ubicar en cualquier sistema ecológico. Y bueno, de las características o de las cualidades que le confieren a los ácaros este éxito, el fitness de los ácaros, le llamo yo, es la alta tasa reproductiva. Son organismos estrategas R. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una capacidad reproductiva muy elevada en un periodo muy corto. Entonces, dentro de los sistemas agrícolas va a ser una de las características con las cuales el agricultor, el productor, va a estar lidiando debido a la gran velocidad de reproducción. Este ciclo de vida corto, nosotros tenemos especies en agricultura que pueden cumplir con un ciclo de vida a partir de los 4 días. En 4 días yo puedo tener una generación completa de ácaros, entonces, pues por supuesto que si los agricultores, los productores no conocen estas características biológicas o los comportamientos que tienen en campo, pues va a ser difícil establecer una estrategia de manejo. Y bueno, son cosmopolitas, nuevamente, esta característica de ir desplazándose o introduciéndose a nuevos sitios y también aumentando esta fitofagia. Estas tres características van a ser muy determinantes para conocer el entorno en el cual estamos, en el entorno en el que se encuentran los ácaros. Y bueno, entrando ya particularmente a lo que son ácaros en la agricultura, hablamos de los fitófagos. Estos, ¿cuál va a ser cuáles van a ser las características? Bueno, las dos más importantes: se alimentan del contenido de las células vegetales, del contenido de las células del mesófilo. Y otra de las características las cuales lo colocan dentro de programas nacionales e internacionales es que pueden ser vectores de enfermedades. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de una fitofagia, sino de una vectoría que va a acarrear un problema mayor. Tenemos dentro de los contrapesos de estos ácaros fitófagos al grupo de los parasitiformes, donde nosotros vamos a encontrar a los ácaros depredadores. ¿Y cuáles son los ácaros de importancia agrícola de forma general en el mundo? Bueno, tenemos ácaros de la familia Tarsonémide, Tetraníquide, Tenipalpide, Eriófide y los ácaros depredadores de la familia Phytoceide. Actualmente nosotros estamos, por ejemplo, en México,
de la familia Tarzonémide, lo que es Polyphagotarzonemus latus se considera una plaga emergente en varios sistemas agrícolas tropicales y subtropicales. A Tetranicus urtice, por supuesto, es la plaga número uno de ácaros en el mundo y en México también. Tenemos a Brevipalpus especie, donde es un complejo de especies presentes en nuestro país. Se dice que la familia Tenuipalpide, particularmente el género Brevipalpus, puede tener su origen en nuestro país, esto debido a la gran diversidad de especies de la familia Tenuipalpide. De la familia Tenuipalpide nosotros vamos a tener a Brevipalpus jotersi, Californicus, Fénesis, que en conjunto en un inicio formaron parte de la estrategia de manejo para combatir una de las enfermedades importantes para el Senasica, que es el virus de la tristeza, perdón, el Citrus leprosis virus, el de la leprosis de los cítricos. Entonces, para que vean nada más la vectoría, tenemos ácaros también de la familia Eriófide. Actualmente en nuestro país hay una posible asociación de daños en el sistema productivo de berries asociado a unas especies, Acalitus esigi y Acalitus ortomera, que están o que en su momento causaron una, eh, una problemática muy importante, llegando a causar hasta el 75% de pérdidas en el rendimiento en las zonas productoras de Los Reyes, Michoacán. Y tenemos a los ácaros de la familia Phytoceide, Phytocoelus persimilis, Neoseiulus californicus. Son como cuatro especies que están utilizándose como estrategias de control biológico ya en nuestro país de forma comercial, y estas especies son principalmente introducidas. Sin embargo, estamos en la búsqueda de algunas especies endémicas de nuestro país para que puedan tener esas características de mayor predación. Y bueno, ya hablando estrictamente de la fitofagia, que va en ese sentido versa la plática, la fitofagia. Vamos a hablar principalmente de Tetranicus urtice. Tetranicus urtice y la mayoría de los ácaros se alimenta de las células del parénquima, excepto los ácaros de la familia Eriófide. A diferencia de los eriófidos, el Tetranicus urtice se alimenta de las células del mesófilo, y los eriófidos, donde tenemos a Calitus, tenemos a Seria de los ácaros que atacan cultivos tropicales como el coco, como, a los cultivos hortícolas y florales, ornamentales, perdón, como son las flores de bulbo. Aquí vamos a los eriófidos que se alimentan de las células de la epidermis. Entonces, se van a alimentar a través de un sistema de estiletes. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver la diferencia en la alimentación entre un ácaro tetraníquido y un áfido. Los tetraníquidos o los ácaros de la familia Tetraníquide, excepto de la familia Eriófide, el Tetraníquide, Tenuipalpide y Tarzonémide, pueden tener un sistema de estiletes de 150 micras. Entonces, si se dan cuenta, reduce, o sea, es un tamaño muy pequeño en comparación con un insecto que puede ser más de 300 micras. Entonces, para que ustedes vean el tamaño tan pequeñito. Sin embargo, ese estilete puede llegar a causar la muerte de 20 células por minuto a través del sistema de succión, donde va a penetrar y va a llegar, y a través de como un sistema de succión va a estar alimentándose de estas células. Entonces, si nosotros hablamos que un ácaro tiene la capacidad de alimentarse de 20 células por minuto, entonces imagínense, perdón,
aquí hay una corrección, son 20 células en un periodo de 30 minutos, pero estamos hablando de un solo ácaro. Ahora imagínense las grandes cantidades que hemos encontrado. Nosotros hemos detectado más de 400 individuos en una sola hoja. Entonces, por supuesto que esto va a traer como consecuencia el colapso total de mi planta. Y bueno, los áfidos, además, o los insectos, pues también tienen un sistema de alimentación que va a dañar al contenido de las células del mesófilo. Sin embargo, en comparación con los ácaros, incluso las densidades poblacionales de un ácaro contra otro insecto, pues son exponencialmente diferentes. Eh, s- Sin embargo, a pesar de que pues los ácaros implican una gran problemática, pues también a través de los años de este proceso de radiación que se dio en la Tierra, pues es un proceso coevolutivo donde también las plantas han desarrollado mecanismos de defensas. Estos mecanismos de defensas los vamos a tener clasificados de diferente forma. En este caso, nosotros vamos a hablar de que la planta ha generado barreras físicas, como son tricomas, cutículas, estomas y otras estructuras que van a ayudar a mitigar los efectos de la alimentación o antes de la alimentación, el establecimiento de estos organismos. Las plantas también han desarrollado barreras químicas, esto a través de diferentes sustancias, compuestos como los taninos, terpenos, resinas, etcétera, compuestos volátiles que son de los mecanismos de defensas más importantes y que actualmente se están considerando como de las estrategias que van a ayudar a mitigar el, la inducción a la resistencia contra los plaguicidas. También han desarrollado resistencia local adquirida, que está eh, están estimuladas por sustancias como las fitoalexinas. Tenemos también la resistencia sistémica adquirida mediada por el ácido salicílico, la resistencia sistémica inducida que también está mediada por el ácido jasmónico. Estos dos compuestos van a estar presentes ahorita en nuestra plática y vamos a ver que van a tener un efecto importante para ir mitigando. Incluso algunos estudios que se van a presentar van a demostrar cuál es la importancia de estos compuestos en las plantas para ayudar, primero que nada, a generar algún proceso de antigenosis o antibiosis. Y bueno, hablando de las barreras físicas y específicamente ya de los ácaros, las plantas, como les mencioné, han generado estos mecanismos. Em, se le conoce como un efecto mutualista entre las plantas y los ácaros. Estas estructuras, que son los domacios, son estructuras vegetales que se han desarrollado a través de todo este proceso evolutivo y que van a servir de refugio principalmente para ácaros, agentes de control biológico, que no precisamente tienen que ser de la familia Phytoceide. Aquí nosotros vamos a tener una diversidad de especies depredadoras muy grandes. La vamos a encontrar, esta diversidad, eh, lejos de un fitoseido en aquellos sistemas no alterados o un poco más estables, como son sistemas de selva, sistemas de bosque. Aquí nosotros vamos a tener, se van a poder encontrar plantas con estructuras como son los domacios. Aquí nosotros en esta imagen podemos observar cómo hay exuvias, que son las mudas de los ácaros, esas exuvias, y este ácaro que también se va a estar alimentando, es un depredador. Entonces son estrategias que las plantas han ido desarrollando
para pues mitigar no solamente la fitofagia de los ácaros. Aquí tenemos ese ejemplo coevolutivo en las dicotiledonias, pero también en las monocotiledonias. Y por ejemplo, en el caso de las monocotiledonias, nosotros podemos ver que el sistema de vainas, esta lígula, estos pliegues que se llegan a formar, estos pliegues anatómicos también pueden ser refugio tanto de ácaros fitófagos, pero de los ácaros depredadores. Y bueno, em, la naturaleza es tan sabia que, hablando ya estrictamente de los ácaros en la agricultura, tenemos a estos de la familia Phytoceide que han logrado romper también barreras físicas principalmente. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos McMurtry, es uno de las autoridades en el mundo, es de las autoridades en el mundo que han establecido diferentes estilos de vida precisamente de los ácaros depredadores. ¿Qué quiere decir? Esta clasificación va con base en sus hábitos, comportamientos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ácaro que está altamente especializado en aquellos ácaros fitófagos que producen una gran cantidad de telaraña. ¿Por qué? Porque las adaptaciones que van a tener los depredadores van a permitir romper esas telarañas. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de ácaros altamente especializados, como es Phytoseiulus persimilis, que es especialista en Tetranicus urtice. De ahí, de las características que le han conferido el éxito en los manejos en los diferentes sistemas productivos. Tenemos también a Amblyseus swirsky, que son ácaros que han tenido modificaciones en, en su cuerpo para lograr romper estas barreras, como son las telarañas, pero además de ser, es menos específico que un Phytoseiulus persimilis, que solamente se asocia a los ácaros de la familia Tetranychidae. Eh, entonces van a romper telarañas, pero también se van a empezar a alimentar de otros organismos, como son larvas de trips y algunos estados ápteros o inmóviles de otras plagas. Tenemos a otros ácaros que también se alimentan de especies fitófagas, pero amplían su gama de alimentos, como es el caso del polen. Cuando está la ausencia de uno, cuando no hay esta presa, ellos también van a tener la capacidad de alimentarse de polen. Y ya se va abriendo el abanico de alimentación, entonces dejamos a los especialistas y vamos caminando hacia los generalistas. Entonces, si se dan cuenta, estas clasificaciones, pues es con base en estudios de muchos años, de muchas investigaciones que se han realizado en todo el mundo. Y bueno, de las estrategias coevolutivas que hay entre las plantas y los ácaros, está, por ejemplo, concepto que le llamamos o le llaman recientemente, hablamos recientemente, 6 7 años que se describió en Japón, este proceso que se llama el sigilo de los ácaros. Fue un estudio que realizaron los japoneses donde se dieron cuenta que los tetraníquidos, en este caso Tetranicus urtice, Tetranicus kansawai, al ser tetraníquide teje su telaraña, ellos tejen la telaraña y ovipositan los ácaros en la parte basal de la hoja y los ácaros depredadores logran también depositar cerca de los huevos de los ácaros de tetraníquide. Entonces, empiezan las reacciones o las comunicaciones químicas que ayudan a liberar compuestos como el ácido jasmónico en el proceso de la oviposición de persimilis. Y entonces, esta liberación, cuando empieza la alimentación de un tetraníquido,
pero empieza la alimentación y también empieza la oviposición. Entonces, al empezar la alimentación y la oviposición, la planta va a empezar a liberar compuestos que van a atraer a sus depredadores y estos depredadores han logrado silenciar la comunicación química con su presa. ¿Qué quiere decir? Algunas especies tienen una comunicación que al alimentarse oviposita la plaga y su tasa reproductiva es más elevada, pero además también va a dificultarse la oviposición o se va a desplazar mi plaga si detecta la presencia de su predador. En este caso, los ácaros predadores no llegan a emitir estos compuestos volátiles, suprimen esta emisión de volátiles y van a ovipositar muy cerca de la presa. Y cuando eclosionen, entonces va a haber una alimentación exitosa. Y a esto recientemente se le está conociendo como el sigilo de los ácaros. Entonces, es prometedor. Habría que analizar quizá ya en nuestros sistemas qué función tendría este sigilo como estrategia de manejo. Pero bueno, es solamente como para que ustedes vean las adaptaciones que hacen. Aquí son interacciones multitróficas, tanto los predadores como los fitófagos como la planta. Y bueno, las defensas físicas de la planta, esta presencia de tricomas, el contenido de terpenos, taninos que ya se hablaron. A mí me gusta mencionar el ejemplo del caso del arándano. El caso del arándano, nosotros hemos realizado búsqueda de algunos tetraníquidos y no se han establecido como tal o no hemos encontrado a tetraníquidos o al menos a Tetranicus urtice, que es considerada la especie más importante en el cultivo del arándano. Y esto pues es una hipótesis, nosotros tendríamos que determinar qué compuestos están mediando para evitar el establecimiento de los tetraníquidos. Y bueno, también hemos hecho algunas evaluaciones al respecto de si estos mecanismos de defensa pudieran conferir alguna cualidad en el mejoramiento genético de algunas plantas. En el caso, por ejemplo, de tetraníquidos, hicimos un estudio en el 2013 y no encontramos estas barreras que le impidieran a tetraníquide, pero vamos a hablar más adelante de ello. Y bueno, empezamos con las interacciones multitróficas bioquímicas. Eh, Nosotros tenemos el sistema de la planta y cuando hay infestaciones de los ácaros, cuando empieza este proceso de alimentación, este proceso de fitofagia, la planta activa estos mecanismos de defensa que son elicitores que van a liberarse precisamente para atraer a a los contrarios de mis ácaros. Normalmente, o nosotros en el colegio de posgraduados hemos trabajado o estamos haciendo el inicio de una nueva línea de investigación que es precisamente para ver estos elicitores a través de la resistencia sistémica inducida, elicitores exógenos como son la aplicación de algunas sustancias, de algunos otros organismos. En este caso, nosotros hablamos de ácido jasmónico, de ácido salicílico, de hongos endofíticos, para que puedan tener este efecto de coadyuvar a los mecanismos de defensa de la planta. Sin embargo, así como las plantas activan estos elicitores, también tenemos estos efectores, que son sustancias que que van a estar liberándose por parte de los organismos plaga, que en este caso serían los ácaros. Entonces, al alimentarse de mi planta, los ácaros a través de su sistema de alimentación van a inyectar una toxina que va a permitir hacer un proceso de licuefacción del contenido celular y poder extraerlo de una forma mucho más rápida, pero también va a coadyuvar en la vectoría de algunas enfermedades. Entonces, aquí si se dan cuenta, es una respuesta tanto de la planta
como una respuesta de los ácaros. Sin embargo, no todos los ácaros tienen un efecto dañino. Tenemos algunos ácaros que han coevolucionado a través de miles de años y que solamente están presentes. Y esto es importante que se tome en cuenta porque dentro de los estudios de acarofauna o de estos ácaros asociados a diferentes sistemas, vamos a estar encontrando especies que no precisamente van a representar un daño económico para los productores. Por ejemplo, en algunos cultivos como son zarzamoras, frambuesas, encontramos a esta especie que si ustedes la ven en el microscopio, incluso a mí me ha tocado hablar con productores, hacen aplicaciones contra una especie que no está determinada como agente causal de un daño económico. Entonces, hay que tener cuidado en en estas detecciones o en estos diagnósticos porque pues pueden estar solamente presentes y esto es a través de una coevolución. Y bueno, hablando ya particularmente de las defensas químicas de la planta, que es hacia donde vamos nosotros, tenemos dos grandes sistemas, hablando ya particularmente de las plagas, y estamos viendo o estamos volteando hacia la inducción sistémica adquirida, que implica un mayor gasto de energía, va a tener un efecto más consistente, se va a activar ante la presencia principalmente de patógenos y aquí hay que tener cuidado. Actualmente diferentes empresas, instituciones, estamos realizando investigación para ver estas mediaciones, por ejemplo, principalmente entre el ácido jasmónico, el ácido salicílico, las fitoalexinas. Hay que tener cuidado porque se pueden suprimir si no son utilizadas de forma adecuada. Nosotros estamos hablando que el ácido salicílico va a estar presente en la inducción sistémica adquirida, hablando específicamente de los patógenos, y también vamos a estar hablando de la resistencia sistémica inducida, que implica un menor gasto de energía, es un efecto menos consistente. Hacia allá vamos, hacia allá las diferentes búsquedas de estrategia van hacia la resistencia sistémica inducida. Incluso nosotros hemos realizado investigación donde estamos queriendo conferir estos mecanismos. Se están utilizando como estrategias preventivas en la agricultura y el objetivo es buscar promover las rutas de defensa. Pero bueno, así como la planta tiene estos mecanismos de defensa físicos, químicos, también los ácaros han desarrollado a través de estos periodos, principalmente de cultivos, los contramecanismos. Y estos contramecanismos eh, se basan principalmente en la polifagia extrema. Como yo les mencioné, en el caso de Tetranicus urtice, es una especie que tiene más de 1000 hospedantes. Tiene más de 1000 hospedantes y de estos, 300 aproximadamente son de importancia agrícola. Entonces, si ellos no tienen una especie que si se acaban el alimento, no hay problema. Se pueden alimentar de un gran número de plantas. De ahí que los productores de repente dicen, es que no tenemos ácaros ahorita y al cabo de unos días no saben de dónde llegó. No es de que no es de que hayan llegado, es que nunca se fueron. Entonces, esta es una de las características más importantes de los ácaros, la polifagia. Y bueno, esta polifagia va a dar o va a conferir también una respuesta xenobiótica por parte de los ácaros. ¿Y qué es la respuesta xenobiótica de los ácaros? Bueno, pues va a ser un conjunto de mecanismos biológicos, metabólicos y celulares que se van a estar llevando a cabo en los ácaros, que van a permitirle, primero que nada, detectar alguna sustancia
o algún factor biótico o abiótico que pueda poner en riesgo su presencia. Esta detección le va a permitir activar los primeros mecanismos de defensa de los ácaros y pasando ya por el proceso de fitofagia, van a metabolizar. Ahorita vamos a ver qué es lo que está implicado en cada uno de esos. Van a estar dando origen a hembras con la misma carga genética, idénticamente iguales. Entonces, al no necesitar este sistema de reproducción sexual, pues van a conferirle las características de resistencia. Entonces, vamos a tener generaciones y generaciones y generaciones de ácaros con resistencia. Entonces, van a metabolizar y va a llegar un proceso de desintoxicación. Todo esto se da en el sistema digestivo de los ácaros. Van a desintoxicarse de todas las sustancias, de los mecanismos de defensa de la planta, pero también de las sustancias que se utilizan para su control. Y van a eliminar a estas sustancias que ponen en riesgo su descendencia. Entonces nosotros estamos hablando de un proceso de resistencia a plaguicidas. Y bueno, ¿cómo se da este proceso? Primero que nada, hablando de un sistema productivo, nosotros tenemos dos tipos de infestación, que significa de dónde vienen mis ácaros. Y como les dije hace un momento, no es, a veces sí llegan. Cuando nosotros estamos hablando de una especie que no había tenido reporte en cierta área, llegan pero a veces ya no llegan, como les mencioné, ya están. Entonces nosotros vamos a hablar de un proceso de infestación exógeno y endógeno. Y empieza con la alimentación del ácaro. Se inyecta una toxina que se le conoce o se le llama como SHOT 1, la toxina que se inyecta a través de este sistema de estiletes. Al penetrar a la célula, esta toxina va a permitir licuar, degradar las células. Entonces, el sistema retráctil que yo les mencioné en un inicio va a permitir que el alimento ingrese a mi ácaro. Entonces, empieza el proceso de digestión. Ahorita vamos a hablar particularmente del proceso de digestión y el proceso de excreción. Se han realizado estudios, Ben Sousan y colaboradores hicieron un estudio acerca de cómo se iban adquiriendo el diferente contenido alimenticio y cómo se trasladaba a través del sistema digestivo, que vamos a estar hablando en el caso de los ácaros, de un sistema digestivo anterior, un intestino anterior, medio y posterior. Y cada uno va a tener una significancia. Y bueno, el sistema digestivo, como yo les mencioné, empieza o la digestión empieza con la inyección de estas toxinas SHOT 1 que van a permitir degradar el contenido celular. Pero la magia de los ácaros se lleva a cabo en el intestino medio. Y aquí estamos hablando de la fisiología de los ácaros, donde se realizó ya la descripción del genoma completo de Tetranychus surtice. Estoy hablando de Tetranychus surtice porque es el ácaro modelo del cual ya se secuenció todo el genoma. Entonces, dentro de la búsqueda de estos genes, se enfocaron principalmente también a aquellos que van a estar implícitos en este proceso de adquisición de resistencia a plaguicidas. Y en este caso, nosotros tenemos a tres grandes familias de genes que van a estar involucradas en cada uno de los procesos. Recordarán, ya tenemos a la SHOT-B y en el intestino medio se van a estar produciendo estas proteínas que codifican para el gen CIP389, particularmente el P405
y y este gen coadyuva para la desintoxicación de las defensas químicas de las plantas y los plaguicidas. Y también tenemos a otra familia de genes, que es el gen citocromo P450, hablando del C y P, que ayuda a eliminar las sustancias. Si se dan cuenta, va a haber un proceso de destrucción y después también de eliminación de aquellas sustancias en el organismo, y además va a ayudar a transportar otros xenobiontes del sistema digestivo del ácaro. Estos xenobiontes también van a coadyuvar para que se eliminen, para que se desechen las sustancias de plaguicidas y los mecanismos de la planta. Y tenemos al gen de la cisteína peptidasa. Estos van a degradar aquellas sustancias que no puedan ser eliminadas a través del sistema digestivo, pues se van a degradar dentro del cuerpo del ácaro. Y bueno, va a permitir también activar el mecanismo de defensa de los ácaros. Entonces nosotros estamos hablando primero de un reconocimiento donde van a tener un primer filtro a través de esta familia de genes, se van a eliminar, y las sustancias que no se pueden eliminar se van a degradar y van a activar también este sistema inmune de mi plaga. Entonces, así es como se va adquiriendo la resistencia, a través de esta familia de genes. En México todavía no se han realizado los estudios para la búsqueda de los genes en algunas plagas. Podríamos hablar de los tetraníquidos, de los tarzonémidos, que son las especies o las familias de ácaros que están causando mayor daños ahorita en la agricultura. Y bueno, aquí nosotros tenemos de forma ilustrativa cómo estaría realizándose ese proceso de desintoxicación de las moléculas nocivas para el ácaro, que es a través de un primer momento de la inyección de la shot B, perdón, de la shot 1. También tenemos el proceso en el intestino medio, donde principalmente el gen de la cisteína, estos genes son los que van a ayudar a desintoxicar al ácaro. Entonces, este proceso de desintoxicación, nosotros tenemos estructuras en los ácaros que se llaman túbulos de Malpighi, que van a pasar al intestino posterior, y va a empezar el proceso de desechar a través de heces. Se han encontrado en las heces desechos nitrogenados y guanina. Este estudio se hizo precisamente para ver cuál era la ruta que seguían las sustancias externas al ácaro, y cómo el ácaro lograba desecharlas. Entonces, nosotros en cada uno de los intestinos vamos a tener una función. Y este es el proceso de degradación de las sustancias químicas de los ácaros, y aquí es como se confiere la resistencia a los plaguicidas. Y bueno, hay algo interesante. Nosotros podemos tener esta característica de resistencia a plaguicidas. Sin embargo, todavía hay cosas que se pueden hacer para el manejo de algunas especies. Nosotros podemos tener dos poblaciones de tetraníquidos. Hablando de Tetranicus urtice, nosotros podemos tener las poblaciones de Tetranicus urtice en Zamora, Michoacán, y en San Quintín. Pero la diversidad genética de las poblaciones van a conferir también estas posibilidades para adquirir resistencia o para activar mecanismos de defensa de la planta. Por ejemplo, en las regiones productoras de Zamora, Michoacán, de Los Reyes, que es donde tenemos la mayor producción de frutillas y otros cultivos, nosotros tenemos poblaciones resistentes de ácaros. Esto debido al proceso que les comenté a grosso modo. ¿Y qué es lo que va a hacer?
debido a su alimentación, va a suprimir los mecanismos de resistencia de las plantas en una población de Zamora. No así, y esto tiene que ver también con el manejo agronómico, con una población de Tetranicus urtice, por ejemplo, de San Quintín o de zonas productoras de Baja California, donde los tetraníquidos, aunque se haya reportado una resistencia, aún no han logrado suprimir estos mecanismos de defensa de la planta. ¿Qué es lo que hace una población? Por ejemplo, como en la zona de San Quintín, en la zona de Baja California, se han utilizado principalmente el control biológico u otras estrategias. Al alimentarse Tetranicus de mi planta, va a empezar con la activación de los mecanismos de defensa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta diversidad genética pues va a conferir características a mis poblaciones y pueden ser buenas o pueden mitigar, pueden ser buenas para mitigar o pueden conferir esta resistencia. Entonces, hablando de diversidad genética, esa sería una de las cuestiones por las cuales se hacen estos estudios para determinar las capacidades también de las plagas. Y bueno, es como el antecedente. Que nosotros tenemos, como les mencioné, realmente la carología o el manejo de ácaros representa un reto. Nosotros tenemos por aquí a Tetranicus urtice, a los ácaros tarzonémidos, que son importantes en la agricultura. Nosotros como acarólogos no solamente nos estamos quedando en el diagnóstico. Nosotros queremos ver qué es lo que se puede hacer desde estudios para determinar si hay un efecto antigenótico con variedades vegetales que se han desarrollado para ver si hay una antigenosis o una antibiosis. Por ahí en el 2013 iniciamos con esta línea de investigación donde nosotros determinábamos precisamente si el mejoramiento genético de algunas especies como fresa podían conferir alguna resistencia contra Tetranicus urtice. Nosotros evaluamos variedades del Colegio de Posgraduados y pudimos darnos cuenta, ¿qué fue lo que evaluamos? Si había cierta tolerancia, cómo fue el comportamiento, si se alimentaban, qué tanto se alimentaban, si causaban un daño, qué tanto se establecían en mi cultivo. Vimos los parámetros reproductivos, evaluamos también parámetros fisiológicos de la planta para ver si la alimentación del ácaro causaba algún daño sobre mi cultivo, mecanismos de resistencia. Aquí nosotros medimos los parámetros fotosintéticos y pues, ¿qué encontramos? Que pues prácticamente el comportamiento de Tetranicus urtice fue el mismo en las diferentes variedades, en la densidad de ácaros, en el tiempo de desarrollo, que quiere decir que el comportamiento fue muy similar. Los tiempos de desarrollo en las variedades que se evaluaron, que fueron tres del colegio y una variedad comercial, fueron prácticamente lo mismo. Vimos la capacidad que tenía de reproducirse, esto lo medimos con oviposición y también no hubieron diferencias, determinamos el daño. El daño por aquí sí hubo una diferencia en cuestión de alimentación. De las variedades que evaluamos nosotros, por ahí hubo una que representó más daño. Ya de los últimos tiempos para acá, en esta búsqueda de la inducción a la resistencia y también de la introducción de las nuevas tecnologías a los sistemas productivos, nosotros quisimos trabajar con la aplicación de algunas nanopartículas. Estas nanopartículas, como son las nanopartículas de plata, también es una línea de investigación que se está explorando. Se habla de la nanotecnología en la agricultura. Sin embargo, ¿cómo determinas qué sustancias utilizar? La nanotecnología contra el control de ácaros también es nueva. Aquí nosotros decidimos utilizar nanopartículas de plata. Esto se hizo en rosa. Se hicieron las aplicaciones
de las nanopartículas a través de un sistema de aspersión y estas nanopartículas lo que se evaluó era precisamente si había un aumento de algunos metabolitos. La hipótesis era de que nosotros aplicando las nanopartículas de plata íbamos a tener un aumento en los metabolitos en el ácido jasmónico, en el ácido salicílico, para corroborar nuestros experimentos o este método científico. Nosotros lo que hacemos es hacer infestaciones controladas. ¿Qué quiere decir? Tenemos plantas completamente limpias, tenemos crías que en la mayoría de los casos son crías susceptibles. Estamos cuidando de tener crías susceptibles a cualquier plaguicida o a cualquier otra sustancia. Entonces nosotros hacemos infestaciones después de la aplicación de las nanopartículas o de cualquier tratamiento. Nosotros hacemos infestaciones artificiales para ver la respuesta que va a tener en este caso nuestros ácaros, la respuesta que van a tener los ácaros contra nuestros tratamientos. Y bueno, todo esto, como les dije, el objetivo era determinar si había un aumento del ácido jasmónico y el ácido salicílico. Nosotros lo hicimos mediante la extracción de reguladores del crecimiento por la determinación de los metabolitos. Ella es Alexei, una alumna por ahí que estuvo titulándose en la licenciatura con la extracción de estos metabolitos. ¿Qué fue lo que encontramos? Que no hubo un incremento como se pensaba de estos metabolitos. Sin embargo, a pesar de que no se ven diferencias significativas entre nuestros tratamientos, en este caso nuestros tratamientos fueron dosis, no hubo un incremento en esas dosis. Pero ya hablando de la respuesta poblacional de Tetranicus urtice, nosotros sí encontramos algunas cosas importantes, como fue la mayor producción de machos. Nosotros cuando tenemos una producción de machos, hasta ahí se corta la reproducción de los ácaros. ¿Por qué? Porque las que dejan descendencia son las hembras. Y tuvimos una menor cantidad de huevos. Aquí hubo algo interesante. A pesar de que nosotros no vimos un incremento de estos metabolitos, también es importante mencionar que la planta sí sufrió un efecto, este efecto tóxico. Al inicio, después de las aplicaciones de las nanopartículas, las hojas se secaron, se cayeron y pues dijimos no funcionó. Sin embargo, pasado cierto tiempo, la planta tuvo un proceso de recuperación y al cabo de 6 meses nosotros en todo nuestro cultivo no obtuvimos la presencia de Tetranicus urtice. Entonces, no son estudios concluyentes porque se le tiene que dar continuidad. Si encontramos alguna ligero incremento que según la literatura, nuestros estudios, eh, cuando tú haces una inducción a través de la aplicación de unas sustancias, no hay como tal una cantidad muy marcada, un incremento de estos metabolitos. Creemos entonces que hay otros compuestos, quizás ácidos fenólicos, flavonoides, que pudieran estar ayudando a esta recuperación de la planta, esta inducción de los mecanismos de defensas. Nosotros también en este estudio que no hemos concluido, podemos decir que se necesita un análisis de riesgos para todas las partículas como de algunos elementos. El zinc también se está evaluando en nanopartículas. El zinc, la plata, el zinc, plata, y también hay incluso partículas de oro, pero bueno, no llegaríamos nosotros a esos niveles. Eh, Nosotros ahorita estamos terminando un estudio que es de efectividad biológica contra el ácaro blanco en cultivos orgánicos en Zarzamora. Por aquí nosotros evaluamos la cantidad de ácaros muertos con metabolitos, con extractos vegetales. Estos extractos vegetales se realizaron en diferentes periodos y de repente no pudimos observar por ahí que hay un extracto vegetal que logró mitigar las poblaciones al momento, pero también observamos que hay otros extractos que van a permanecer en el tiempo y van a posiblemente causar una interrupción
del ciclo de vida de mis ácaros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros evaluamos un ácaro con un ciclo de vida muy corto, lo hicimos a 4 y 7 días. Esta aplicación esta aplicación estaba determinada, buscaba precisamente ver si estos metabolitos aplicados, porque al final de cuentas los extractos vegetales primero mitigaban el control, mitigaban las poblaciones y después, esto nosotros no solamente buscábamos es mata o no mata. Pero los resultados no fueron concluyentes, también son líneas que se están abriendo y aquí lo interesante sería ver qué mecanismos se activan en la planta después de la aplicación de estos metabolitos que están ayudando a que ya los ácaros interrumpan su ciclo de vida, porque aquí hay una interrupción de los ciclos de vida y esto se corroboró a través de unos bioensayos que realizaron las pasantes en Ingeniería en Innovación Agrícola, Alejandra Solís y Jocelyn, no recuerdo su nombre, una disculpa, Jose, Alejandra Solís y Jocelyn lo corroboraron a través de bioensayos en laboratorio. Los resultados fueron prácticamente lo mismo. Entonces, aquí sí hubo una medición de mortalidad. También medimos los ácaros vivos. ¿Por qué? Porque al reducir la cantidad de los ácaros, primero nosotros estamos evaluando que si hay un control, pero también con los ácaros vivos, ¿qué tantos quedaron? Entonces, si va disminuyendo la cantidad de estos ácaros que no precisamente van a tener en un inicio la mortalidad, después, ¿cómo se van a estar comportando? Nos faltó, y es otra línea que pudiéramos hacer, ver el comportamiento reproductivo, ver la oviposición, ver si estas hembras tenían la capacidad de dejar el mismo número de descendencia o había una diferencia. Sin embargo, quiero mencionar que trabajar con ácaros es realmente muy complicado. Y bueno, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en vísperas de iniciar un proyecto donde vamos a evaluar la actividad endofítica de Metarrhizium bruneum, o pruneum en plantas de jitomate contra el ácaro bronceado o contra el ácaro del bronceado del jitomate, Aculops lycopersicii. Por ahí nosotros vamos a hacer nuevamente infestaciones artificiales. Esta vez sí vamos a meternos ya en la cuestión genética para buscar este gen que codifica para la proteína ribosomal RPL con este dominio. Entonces vamos a hacer las aplicaciones. Ya tenemos diseñados nuestros experimentos donde vamos a aplicar Metarrhizium brunium de diferentes formas. Vamos a evaluar la actividad endofítica en la planta, pero también es un área de oportunidad para nosotros como acarólogos entrarle a esta parte de la fisiología de la planta para ver si logramos detectar, primero, si hay una mitigación en el establecimiento. Estamos buscando una posible antigenosis o una posible antibiosis. Y en caso de que llegase a haber y aquellos ácaros que logren sobrevivir a este proceso, pues vamos a buscar también estas proteínas, estos genes que codifican para las proteínas en el intestino medio. Entonces, es una investigación que estamos iniciando. eh, está en puerta, nos estamos metiendo a esta parte de los mecanismos de defensa ya de forma inducida. Si se dan cuenta, nosotros hablamos de nanopartículas de plata, hablamos también ya de hongos entomopatógenos, porque muchas veces se hacen aplicaciones en campo, pero pues no sabemos cómo funcionan. Entonces, aquí estaríamos buscando una respuesta.
Esta es la parte de acarología aplicada que nosotros estamos desarrollando y que ya se ha desarrollado en el Colegio de Posgraduados. Y pues bueno, eso sería todo. Podríamos hablar mucho de ácaros, pero sinceramente, pues no terminaríamos en una hora, en 40 minutos. Yo creo que cada espacio lleva pues muchas horas para comprenderlo. Es la literatura citada, para los que gusten, son los artículos más recientes que se utilizaron para solventar esta ponencia. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Sandra. La verdad es que eh, el tema bastante interesante y bastante actual, tomando en cuenta justo parte de su ponencia que daba en términos de los efectos, de los daños que tienen o que pueden repercutir en la diversidad de cultivos en términos eh, económicos, ¿sí? Económicos, pero también en términos ambientales, ¿no? De manera consecuente, pues puede tener toda esta serie de impactos en el sector. Bueno, entonces, en ese sentido, continuamos con las preguntas a través de las redes sociales. Vamos a iniciar a través de Facebook. Aquí por aquí algunas preguntas que llegaron. La primera de ellas tiene que ver justo en ese sentido de los impactos que tiene las plagas en términos agrícolas, ¿no? Y la pregunta es, eh, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de pérdidas pueden repercutir en un cultivo o en la diversidad de cultivos? ¿Qué porcentajes puede llegar a repercutir el no tener un control de ácaros? Y bueno, si también lo podemos eh, revertir o desarrollar en cifras, a qué equivale estos daños. No sé si por ahí nos pueda contestar en lo que por acá vamos almacenando las siguientes preguntas. Bueno, sí, se ha reportado, por ejemplo, de forma, o un reporte mundial, el 60%, en el caso de Tetranicus urtice, puede causar hasta un 60% de pérdidas económicas en rendimiento. Por ahí, por comunicación personal con algunos productores, por temporada en México, vamos a hablar en cifras reales, que es lo que nos interesaría, se está invirtiendo contra el control de tetraníquido por hectárea aproximadamente 90,000 pesos por hectárea. Entonces, si se dan cuenta, pues son cifras que el productor ya da por perdidas. Es más, a veces ni las contempla. Ellos simplemente dicen, ¿sabes qué? Toca hacer una aplicación. Así se manejan. Se toca hacer una aplicación y llega el producto A, B, C, D y todo eso más o menos está en un valor de 90,000 pesos. Hablando de algunos ácaros como los tarzonémidos, ahorita están causando aproximadamente de un 45 a 50%, hablando en etapas críticas como son las etapas vegetativas de algunos cultivos como las berries, y hablando en cultivos citrícolas, por ejemplo, pueden tener un efecto, un daño si no se controla de hasta un 70% en una producción. Los números reales como tal, pues no los tengo porque los productores son conservados. Decía un estudio realizado en Europa que en todo un año contra el manejo de Tetranicus urtice en algunos cultivos se podía invertir $1,000,000. Entonces, pues ya no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Para el caso por ejemplo, de algunos ácaros asociados a berries, como es el caso de Acalitus especie, eh, el 75% de las pérdidas de una huerta. Entonces, por comunicación personal, nuevamente, los productores me decían, nosotros tirábamos prácticamente toda la cosecha y la que quedaba se iba a proceso. Entonces, pues estamos hablando
Yo creo que ahorita de forma conservada de 90.000 a 100.000 pesos bajo un sistema de producción convencional. Y de los orgánicos, pues también yo creo que no han de andar muy disparatados los números. Pues, pues bastantito amplio, ¿no? Si hablamos en términos de impacto hacia los productores o directamente hacia sus rendimientos de producción y que eso se transforma al final de cuentas en pérdidas económicas, ¿no? Que muchas veces los productores no conocen las cifras que pudieran alcanzar si se tuviera un control un mejor control de justo de estos ácaros, ¿no? Bueno, por acá algunas otras preguntas, comentarios. Dice, gracias por compartir la información desde Palemón, Alberto Francisco, desde Chihuahua. Paulina González envía cordiales saludos. Por acá hay una pregunta de Gamaliel Valdivia Rojas. Dice, ¿existen estudios que nos digan qué pasa con las nanopartículas después de pasar a los organismos o al suelo? ¿Qué pasa con las nanopartículas después de pasar a los organismos o al suelo? No sé si por ahí tengas algo para esa pregunta. Definitivamente deben de existir. Nosotros como tal no hemos realizado esos estudios. Como lo mencioné, se necesita un análisis de riesgos. ¿Qué efectos puede causar? Eh, Se supone que nosotros las nanopartículas que utilizamos son de grado farmacéutico y que se utilizan principalmente en pacientes con tratamientos contra el cáncer, en pacientes diabéticos y con pacientes que sufrieron quemaduras. Entonces, al menos las nanopartículas que nosotros utilizamos no, pues no representarían un efecto si hiciéramos el análisis de riesgos. Con respecto a los otros, a las nanopartículas agrícolas, tendríamos que ver en el suelo cuál sería el proceso de degradación. Tenemos suelos muy saturados, entonces por eso es que habría que irnos con tiento, ¿no? Obviamente pasan por un proceso de calidad y tendrían que demostrarse a través de estos análisis. Como lo dije, son estudios que se están iniciando, al menos en nuestro país. Ya hay por ahí en la universidad, en la Antonio Narro, otro colega que está trabajando con nanopartículas de zinc principalmente. Obviamente, este proceso de elaboración de las nanopartículas tiene que garantizar que no tendrían efectos sobre la salud humana principalmente y después en los diferentes ecosistemas, pero no, como tal, no hay ese estudio. Pero yo sí puedo decir que nuestros estudios fueron con nanopartículas de grado farmacéutico. Ah, no, Eh, Estas son las preguntas, comentarios en Facebook. Por ahí le cedo la palabra al doctor Edwin, para ahí los comentarios en YouTube. Muchas gracias, tocayo. Por aquí tenemos algunas preguntas que me han hecho llegar también. Pero antes, eh, una personal para que de ahí demos oportunidad a las demás. Nosotros no somos parasitólogos ni nada por el estilo. Y muchos de los compañeros que estamos ahorita presentes sabemos un poquito de plantas en diferentes aspectos. ¿Nos podrías, o me podrías comentar de favor? Me gustó el cuadro que pusiste en un inicio de fitófagos. Y en cada uno vi que son cinco, no sé si sean géneros o especies, pero no, tenemos algunos nombres comunes de algunas ácaros en cada una. No sabía inclusive que la garrapata era un ácaro, ¿verdad? Con eso te digo nada, todo creo que pasé por la noche en lo que era algo de plagas y enfermedades en la licenciatura. Y todavía sigo. no, La para eso primera. estamos. Quiere ácaros, o sea, de esas familias, porque son a nivel familia, los Así ejemplos es. de las especies más importantes. Bueno, de la familia Tetraníquide, pues obviamente tenemos a Tetranicus urtice como la plaga más cosmopolita.
De la Y el familia nombre común, perdón. araña roja, bueno, es que el ácaro de Es. dos manchas no es araña roja, Ah, es el ok. ácaro de dos manchas, precisamente por su sistema de alimentación, las partículas de guanina se alojan en los laterales del ácaro, entonces hacen en esta parte del intestino que se vean negras. Por eso no es el ácaro, no es la araña roja. Yo invito a todos a que no digan que es araña roja, sino el ácaro de dos manchas, Tetranychus urtice. De la familia Tarsonémide, definitivamente el que tenemos emergente es Polyphagotarsonemus latus o el ácaro blanco o el ácaro fantasma, que está causando bastantes daños ahí en berries, pero también en limones, pero también en papayas. Entonces, Polyphagotarsonemus latus, tenemos también eh, en el cultivo del arroz, que incluso hay grandes pérdidas, en su momento hubo grandes pérdidas y es uno de los causales también de que haya Spinky. desaparecido, es este Neotarsonemus Buscasemos spinky, Pinky. Es spinky. Spinky. De Es un Tenuipalpid, trabalenguas eso. sí, sí, sí. De Tenuipalpide nosotros tenemos a Brevipalpus, Jotersi, Phoenesis, californicus, que son, es un conjunto, es un complejo de ácaros que están asociados a Citrus leprosis virus con las variantes citoplasmática y nuclear. O sea, ahí su nombre lo dice, donde se ubican los virus. Entonces son vectores a Brevipalpus. Por ahí también tenemos ácaros de importancia cuarentenaria, por decirlo así, que no están en México y que estamos protegiéndolo como Brevipalpus chilensis. Acabamos de pasar por la época de Navidad y todo el mundo tenía uvas en sus mesas. Entonces esas uvas vienen de la región de los Andes y allá tenemos un ácaro que se llama Brevipalpus chilensis. Em, Así a grosso modo, son los demás vectores. Tenemos también a los ácaros eriófidos, que son los más chiquititos, y estos llegan a medir aproximadamente de 120 micras en sus estados inmaduros hasta 160, 170 micras ya en un estado adulto. Y tenemos asociados, por ejemplo, los cocos. Por ahí México, de repente todo el mundo ha visto los cocos así como rayaditos, como cafecitos, y esos cocos se dañan por un ácaro que se llama Asteria guerreronis. Es de México para el mundo, se describió por primera vez en el estado de Guerrero, por eso Asteria guerreronis. Tenemos también a Calitus escilli, que fue la hipótesis inicial en el mundo sobre la coloración discontinua en las berries. Y ahorita diversos estudios de acarofauna mencionan a Calitus ortomera. Tenemos también aquellas naranjas que están cafecitas así, súper cafecitas y se ven muy maduras o cuando están maduras, eh, están súper dulces. Ahí nosotros tenemos al ácaro que se llama Phyllocoптruta oleivora, también de distribución cosmopolita. En México la tenemos. Aquellas naranjas cafecitas que vean es por el daño de un ácaro. Sería así como que decirlos o asociarlos a los problemas más relevantes en nuestro país. Y bueno, tenemos a los depredadores que han sido introducidos, pero también, por ejemplo, acá en el colegio ya se han realizado estudios para ver si tenemos ácaros endémicos. Y este endemismo podría conferir ciertas características para el control de las plagas. Ok, muchas gracias. Sí, empezamos por ahí porque muchos estamos muy con conocimiento de nombres científicos de plantas principalmente, pero nos perdemos mucho, mucho, te juro que nos perdemos mucho en la parte de cuando ya empezamos con insectos, nombres científicos que nos están muy, muy en común escucharlos, ¿no? Bueno, otra pregunta por acá. Dice, en una población de ácaros, todos pueden ser portadores de enfermedades. No, o sea, por ejemplo, no se ha comprobado la vectoría en el caso de tetraníquidos, los tetranicus, o al menos tetranicus urtice, no se le ha comprobado que sea vector hasta ahorita, y es el ácaro más estudiado.
Sí tenemos vectoría en Brevipalpus, el complejo de Brevipalpus. También tenemos vectoría en los ácaros eriófidos, aquellos muy chiquitos. Hay por ahí la hipótesis de vectoría de algunos tarsonémidos. Entonces, pues prácticamente se salvan de la vectoría los tetraníquidos, ¿no? Pero pues tienen otras características que, aunque no sean vectores, te van a impactar fuertemente en la agricultura. Ajá, ¿y habrá algún porcentaje conocido de cuántos en una población? Esta pregunta yo lo estoy asociando, por ejemplo, nosotros en arroz, he trabajado un poquito más en arroz, Ujú, está una enfermedad que se llama Sogata, ujú. por una chicharrita, Stenotarsemus, no, ese no es, ¿verdad? Steniotarsonemus spinki, Spinky es el ácaro del arroz. El de la chicharrita, no me acuerdo ahorita, Tagosodes, orisículos. orisícola. Ajá, en trabajos que se han realizado, un 20 o 30% de una población son los que son vectores de una enfermedad que es el virus de la hoja blanca. Y no sé, por ejemplo, en poblaciones que sean de alguna de las de ácaros, el 100% serán vectores de los que me llamas, que me dices que son vectores. Y la otra, de una vez aprovecho para hacerte la otra pregunta antes de que me gane el doctor Verduzco, es de que si mencionas que muchos de los ácaros pueden llegar a ser, se llama tolerancia o resistencia a lo que hacen con los productos ¿Plaguicidas? que tienen para el control. Lo pueden hacer de la misma forma con aquellos hongos que usas para el control. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, eh, si yo tengo, puede ser que tengamos una población, si tiene origen, o sea, si hay alguna, si tiene la presencia del virus, van a ser todas vectores. ¿A qué me refiero? El tipo de reproducción. La reproducción partenogenética le confiere esta característica, ¿sí? Eh, por ahí hay un estudio realizado por Rodríguez, Rodríguez y colaboradores, que es acá en el colegio, y evaluaban precisamente la transmisión del, la transmisión de brevipalpus en cítricos. Entonces, poblaciones que tienen algún patógeno, prácticamente toda su descendencia tendría. Y aquellas poblaciones que no tienen, o sea, la adquisición del virus va a estar limitada a veces. Entonces, tenemos poblaciones con o sin virus. Si tenemos poblaciones con virus, van a tener virus, su Aunque descendencia. tengan una reproducción sexual, porque según escuché que tienen las dos, ¿no? Sí, la mayoría de los ácaros, al menos con lo que nosotros trabajamos, no tienen reproducción. O sea, yo creo que la proporción de machos es de 2 a 8, hablando de proporción sexual. Em, no todos logran fecundar, eso también es una realidad. Habría que ver, no le prometo y mejor hasta aquí me quedo con esa pregunta, con esa respuesta. Si quiere, después le hago llegar la respuesta para que le dé mejor un dato más certero. Y la otra, por favor, recuérdemela. Lo de que si pueden llegar a tener resistencia o Ya. tolerancia, como dicen, para eso. Y conjuntamente con eso, antes de que me ganen, dice, ¿en cuántas generaciones pudieran desechar todos estos, en el Sí, intestino delgado? Porque no, ese dato no hay más o menos que escucharon. ok. Bueno, una de las características del control biológico es precisamente que no confieren resistencia, ¿sí? O sea, nosotros estamos hablando, por ejemplo, hablando de los artrópodos, hablando de los artrópodos, hablando de la actividad endofítica, por ejemplo, de algunos, aquí nosotros vamos a hablar de actividad endofítica para ver si se establece en la planta. Y si se establece en la planta,
si hace que le guste al ácaro. O sea, realmente para mí esto es ciencia pura porque, o sea, tú estás induciendo la planta a que active otros mecanismos de defensa. Eh, esa sería la respuesta. Ahorita yo no la tendría. Nosotros tendríamos que evaluar después de la aplicación esta actividad endofítica en la planta, pero también buscaríamos si llegase, o sea, es que si se establece el ácaro, entonces no hay una barrera que induzca el hongo. Y si no se establece, entonces hay algo que el hongo propició en la planta que no le gustó. Por ahí hay las proteínas de Brunium, se supone que tienen un efecto antagonista sobre alguna otra especie, sobre un insecto. Nosotros aquí vamos buscando estas herramientas, ¿no? Hemos trabajado con Metarrhizium anisople, con Beauveria baciana, pero estos hongos son principalmente de contacto, son parásitos al final de cuentas. Pero aquí nosotros estamos hablando de que una cosa es que te untes alcohol para una herida y otra cosa es que te tomes el alcohol. Y nosotros aquí le estaríamos dando al ácaro, o sea, esa alimentación. Aquí te va esta proteína para que no la logres s- eh, desdoblar. Entonces vamos hacia allá. No podríamos, ojalá, que nos establezcan. Si no se establecen, ya es ganancia para nosotros. ¿Sí? Ok. ¿En cuántas generaciones podríamos tener una población susceptible? Uy, ese estudio no lo hemos hecho, pero nosotros conservamos crías de ácaros de años. O sea, o sea, para limpiar, eso estaría interesante, ¿no? Ahí está otro tema de tesis para los que quieran hacer investigación con nosotros. Entonces, ¿en cuántos años? Nosotros podemos purificar una cría, pero sí se lleva muchos años. Y tener esas poblaciones susceptibles es un trabajar y por supuesto, de ahí nosotros partimos para nuestros estudios de efectividad biológica contra los ácaros, utilizando extractos vegetales, utilizando hongos entomopatógenos, posiblemente nanopartículas de crías que nosotros ya tenemos conservadas. Ujú. Ok, gracias. Adelante, tocayo. Sí, por acá todavía nos siguen llegando las preguntas. Alemán Alberto Francisco a través de Facebook dice, ¿cuántos ácaros se debe atrapar para poder secuenciar y cómo hacen el cotejo para saber el nombre del ácaro? Bueno, primero, no podemos, pues primero nosotros hacemos una identificación morfológica y una identificación molecular. O sea, no podemos empezar los segundos si no tenemos la certeza de qué especie es. Entonces nosotros hacemos la identificación molecular y hacemos la identificación morfológica. ¿Cuántos ácaros se necesitan para hacer esto? Híjoles, hemos realizado estudios y a veces hay estudios que requieren cientos de extracciones. Compañeros que han trabajado con biología molecular se la pueden pasar haciendo extracciones yo creo que más de 400 extracciones de ADN. ¿Qué hacemos nosotros para garantizar que nuestros resultados no sean cuestionables? Porque pues obviamente todas estas investigaciones se van a artículos. Utilizamos unos kits para extracción molecular. Esto en cada kit pasa por todo el proceso, después para la electroforesis, la secuenciación. Son pequeños tubos Eppendorf, entonces por cada tubo Eppendorf nosotros solamente colocamos un ácaro. O sea, y esto a nosotros nos garantiza eh, la individualidad de nuestros datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un pool imagínense que tiene más de una especie en un cultivo.
Y tú piensas, a mí me han mandado productores fotos donde me dicen, mira, tenemos a Tetranicus urtice. Y no es Tetranicus, o sea, simplemente no es Tetranicus urtice, puede ser un Tetranicus merganser. Incluso un día me mandaron un productor, mira, tenemos a Tetranicus evansi, me parece. Y yo le dije, pero ¿cómo puedes tener ese tetraníquido si ese tetraníquido tiene cierta afinidad con esta especie? Me dice, y entonces le dije, mejor hay que identificarlo. Entonces, nosotros podemos tener a más de dos especies de la misma familia en una planta. Entonces, mi recomendación es que si van a hacer una extracción molecular, la hagan solamente de un individuo. Y aquí pues es generar mucha paciencia porque, o sea, cómo coges un ácaro y lo metes y tienes que estar, cada extracción es un ácaro, cada extracción es un ácaro, entonces es muy, muy pesado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un par de comentarios más. Paquín Gordillo, ¿tiene alguna experiencia en el control de ácaros de dos manchas? Bueno, yo creo que sí, bastante. Eh, y bueno, Salvador Aguirre dice, excelente ponencia, buen inicio de este seminario 2026. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Gracias. a través de Facebook, Tocayo, ya parece que son todos los comentarios. No sé si tengas algún otro más por allá. Sí, una última pregunta también, ya estamos en tiempo. Hablabas de las defensas de las plantas, mencionan en las partes de químicos de las plantas, ¿cuáles más? Y en la parte de físicos que tengan las plantas. Contra los ácaros. Así es. Ok, bueno, física contra los ácaros o las hipótesis que hay, pues tenemos a los domáceos, tenemos a los tricomas, o sea, prácticamente los tricomas. En cuanto a defensas químicas, bueno. Tenemos por ahí hablamos de los metabolitos como el ácido jasmónico, el ácido salicílico, algunos flavonoides. También estamos por ahí en un inicio, para la última investigación que vamos a hacer con la actividad endofítica, queríamos evaluar el ácido cloragénico. Realmente, para mí como investigadora, representa también un reto, porque nos estamos saliendo quizás... bueno, nos estamos saliendo de la carología convencional, que solamente es identificación, que solamente es ver cómo se comporta. Estamos buscando más allá, qué es estas interacciones, pero pues hablar tan abiertamente de todo lo que hemos hecho no es tan sencillo. Estamos armando el equipo de trabajo. Estamos trabajando ahorita, como les dije, con jasmónico, salicílico, algunos flavonoides y el ácido clorogénico, con esos. Seguramente hay más. Yo no soy experta en ecología química. Sin embargo, pues es un área, es un reto que nos estamos poniendo como grupo de trabajo. Pues muchas felicidades, yo creo que ya es un gran trabajo el que han realizado, muy, muy interesante y más para nosotros que te menciono, pues conocemos plantitas, no tanto de enfermedades, plagas y todo esto que nos acabo de platicar, ¿no? Yo creo que fue un buen, como bien mencionaron, hay un buen inicio de nuestros seminarios y pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ojalá si no este mismo año, el próximo año, ya nos tengas más trabajos y nos puedas dar más resultados acerca de lo que tienen, ¿no? Y bueno, vamos a leer y a seguir, a leer tu reconocimiento. Y bueno, la Sociedad Mexicana de Fitogenética, AC, y se otorga a la doctora Sandra Guadalupe González Domínguez la presente constancia por haber dictado la conferencia magistral Resistencia Vegetal y Ácaros, adaptaciones y supresión, perdón, de mecanismos de resistencia. Esto en el ciclo de seminarios científicos virtuales de SOMEFI 2026, Texcoco, Estado de México, a 29 de enero del 2026. Y firma un servidor, Edwin Javier Barrios Gómez, como presidente del Comité Directivo Nacional de la SOMEFI en el 2025-2026.
Y bueno, muchas gracias por tu participación y bueno, esperamos estarte viendo nuevamente por estos espacios. Creo que el trabajo que han hecho es bastante grande y lo que les falta todavía y muchos éxitos, ¿no? Muchísimas Es, gracias. bueno, adelante, doctor Javier. Muchas gracias, Tocayo. Pues muchas felicidades, doctora Sandra. La verdad es que bastante atractivo el tema, y seguramente vamos a seguir en contacto. Agradecidos también con la audiencia. Y bueno, ya para finalizar esta sesión, por ahí permítame hacer tres comentarios. ¿Sí? El primero de ellos es hacer la cordial invitación para el envío de manuscritos para el número especial derivado de la reunión de maíces nativos 2025 que se llevó a cabo, perdón, en noviembre del 25. Por ahí, derivado de esa reunión, se está convocando para la publicación de un número especial en la revista mexicana de fitotecnia. Entonces, cordialmente invitados para los investigadores, investigadoras, maiceros. Por ahí en la página de la SOMEFI está publicada la convocatoria, ¿sí? Esperemos por ahí su participación. El segundo es para también una convocatoria que se está trabajando, se está esperando el recibimiento de manuscritos, también para la revista mexicana de fitotecnia, pero es un número temático sobre maíces nativos, ¿sí? Entonces también en la página de la SOMEFI va a estar publicado el número, la convocatoria, la invitación, mejor dicho, en este caso es invitación para el número especial. Por ahí va a estar toda la información y desde luego también la invitación está hecha para la publicación o para el envío de manuscritos a la revista Acta Fitotecnia de la SOMEFI en sus números habituales. De manera constante se están recibiendo por ahí trabajos para su revisión y posterior publicación. Entonces, esos son los comentarios que por ahí estaban pendientes. Y de esta forma damos por finalizada la primera sesión del seminario de la SOMEFI 2026, esperando haya sido de su agrado y seguimos por ahí con mayor información. Tocayo, por ahí algún otro último aviso que por ahí tengas de la siguiente sesión. Sí, muchas gracias. Sí, estamos haciéndole una cordial invitación también. Nuestro próximo seminario será el 12 de febrero del 2026 con el doctor César Omar Montoya García, con el tema nutrición vegetal que estimula metabolitos, el cultivo de verdolagas. Una especie yo creo que muy poco conocidos, más para el centro del México, creo que es donde más lo conocemos y que bueno, los estamos esperando en esas fechas para nuestro segundo seminario, ¿no? Y bueno, posteriormente, bueno, agradecerle a toda la audiencia por su participación y asistencia a este evento. Se le hace una cordial invitación para que nos sigan en las redes sociales. Ahí estaremos publicando todos los seminarios que tendremos en este año, además de algunas otras invitaciones para poder estar en los diferentes eventos de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Y bueno, un agradecimiento más para nuestro compañero Rodrigo, que siempre hace posible que estén tanto en Facebook como en YouTube los diferentes seminarios. Y bueno, les damos a todos un cordial saludo y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.